Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. ¿Listos para empezar? Y de nuevo simplemente volveremos al punto donde nos quedamos en nuestro último programa, y eso estará en 2 Corintios capítulo 5, y vamos a empezar en el versículo 14 durante esta media hora. Y de nuevo nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y confiamos en que donde quiera que estés, en tu sala, tu estudio o tu cocina, podrás tomar tus escrituras y estudiar la palabra con nosotros, porque como he dicho tan a menudo, somos solo un estudio bíblico informal. No estamos tratando de cambiar dónde estás por algo diferente, sino de darte la capacidad de leer las escrituras, entenderlas y con suerte tener una mejor idea de qué se trata todo esto. Actualmente, por supuesto, estamos en las epístolas de Pablo y probablemente en un momento pondré algunos elementos de tiempo en la pizarra que nos ayudarán a entender un poco mejor de dónde viene el apóstol en este momento. También nos gusta recordarles a todos que todo está disponible en video, las cintas de audio ahora y también en la página impresa. Así que si estás interesado en cualquiera de eso para material de escuela dominical o para grupos de estudio bíblico en casa, ¿por qué no? Solo llámanos y haznoslo saber. O si tienes amigos que están en el campo de misiones extranjeras, tratamos de proporcionar eso sin costo para esas personas y de la misma manera con los compañeros que están encarcelados. Está bien, vamos. Regresemos justo donde nos quedamos en 2 Corintios capítulo 5 y ahora el versículo 14. Vaya, estos son versículos tremendos porque el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa. Ahora, ¿recuerdas? He estado enfatizando en los últimos programas cómo el apóstol Pablo sufrió inexorablemente por el bien del Evangelio y cuánto más. Todos sus sufrimientos físicos, tuvo que defender constantemente su apostolado, tuvo que enfrentarse constantemente al pueblo judío de Jerusalén, que pensaba, por supuesto, que era un falso maestro, un impostor, y así, a pesar de toda la oposición, había solo una cosa que seguía impulsando al hombre, y creo que lo dice todo aquí, fue por una sola razón, y esa fue el amor de Cristo. Ahora quieres recordar que el trasfondo del hombre lo prepara para esto porque era un ferviente religioso bajo el judaísmo. Quiero decir, toda su vida estaba envuelta en el judaísmo y en su trabajo como fariseo. Ahora, por supuesto, Dios, sabiendo eso, a pesar de que Dios transformó totalmente al hombre y lo salvó por gracia, esa personalidad siguió adelante. Y ahora el hombre está dirigiendo toda esa energía no para desacreditar el nombre de Cristo, sino ahora por amor a Él. Está bien, así que el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, porque así juzgamos o así concluimos que si uno murió, ¿por cuántos? Todos. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Toda la raza humana, Él no murió solo por los creyentes, Él murió por el todo. Toda la raza humana está bien. Entonces, si uno murió por todos, entonces todos estamos muertos. Ahora, ese es otro concepto. A muchas personas no les gusta mirar de frente, y eso es lo que todos somos. Hemos caído cortos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores por el hecho de haber nacido de Adán y estamos separados de Dios. Hay ese vasto abismo entre el hombre y Dios, todo por culpa de Adán. Y no es porque, como he puesto en la pizarra tan a menudo, no somos pecadores porque pequemos. No es lo que hemos hecho lo que nos convierte en pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Y somos pecadores porque nacemos de la línea de Adán. Está bien, y todo esto está justo aquí. El amor de Cristo constriñe a este hombre porque Cristo no murió solo por Saúl,
no solo por la nación de Israel, murió por toda la raza humana, y dado que toda la raza humana necesitaba su muerte sacrificial, se deduce que toda la raza humana estaba muerta en pecado. Ahora ves, cuando las personas determinan o tratan de hacer que la vida eterna les pertenezca por sus obras, entonces están negándolo rotundamente, no están admitiendo que han estado totalmente separados de Dios, no están admitiendo que están muertos espiritualmente, siguen pensando que de alguna manera lo que hagan les ganará el favor de Dios y que así van a entrar. No lo están, porque como he enfatizado, así es. A menudo cuando retrocedemos hasta nuestro estudio en Génesis, el hombre fue creado el cuerpo físico que podemos ver y tocar y en el que funcionamos, pero en este cuerpo hay otras dos áreas de nuestra composición que son invisibles, y esa es la mente o el alma y el espíritu. La mente, la voluntad y la emoción, y la parte del espíritu. Nadie puede tocar eso. Ningún ser humano puede entrar en eso. Y entonces, ¿cómo en el mundo puede alguien en una religión de obras esperar lograrlo cuando ni siquiera puede ver y tocar su propia personalidad invisible? Así que tiene que ser una obra milagrosa de Dios, quien solo puede trabajar en el área de lo invisible. No pierdas esto. Como que cada o uno de ellos. Bueno, de hecho, veamos cuán a menudo Pablo menciona eso. Vengan a Efesios capítulo 2. Porque esto no es solo una peculiaridad de los corintios. Este es su tema a lo largo de todas sus cartas. De hecho, mientras lo miras, voy a poner la línea de tiempo que nos gusta usar tan a menudo, especialmente comenzando con Génesis 12 y la llamada de Abraham. Y cuando Dios sacó a la nación de Israel de ese río de humanidad y les prometió todas esas promesas del pacto dadas a la nación de Israel, y fue el tiempo en que Dios trataba casi exclusivamente, pero siempre decimos que había algunas excepciones en las que trató con gentiles, pero Él saca a esta pequeña nación de Israel y les da todas las promesas del pacto. Él les da la ley y el sacerdocio, la ley civil. En otras palabras, una nación que tenía la misma mente de Dios expresada en su comportamiento nacional y en su comprensión del Espíritu. Y luego un día Dios envió al Mesías, y con la idea de que Israel podría llevar el conocimiento de su Dios Jehová a estos gentiles paganos, pero antes de llegar tan lejos rechazaron todo y crucificaron a su Mesías. Ahora, comenzando con los 3 años del ministerio terrenal de Cristo, por supuesto, encontramos que Jesús nuevamente ministró solo a los judíos y bajo la ley. Ahora, sabes, es gracioso. Las cosas me impulsan a volver y repetir y enfatizar. Justo la otra noche en nuestra clase de Tulsa, una señora se acercó y ella dijo: la semana pasada, cuando hiciste la afirmación de que Jesús ministró a los judíos bajo la ley, ella dijo: fue la primera vez que me di cuenta de eso. ¿Ves? Bueno, eso es muy cierto. Mucha gente, aún por más veces que lo he dicho, no entiende que todo el ministerio de Jesús durante 3 años fue bajo la ley. Él nunca le dijo a nadie que dejara de adorar en el templo. Él nunca le dijo a un judío: ahora ya no tienes que hacer sacrificios. Todavía estaban bajo la ley. Y así como tú, ve más allá de su muerte, sepultura y resurrección, y llegamos a los primeros capítulos de los Hechos, y descubrimos en nuestro último seminario de todo el día cómo todo el lenguaje en esos primeros capítulos de los Hechos sigue siendo de los judíos bajo la ley. Nadie les ha dicho que no están bajo la ley. Todo sigue siendo legal. ¿Y capítulo qué? Capítulo 5, creo que es. Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración. Bueno, ¿qué implica eso? Ciertamente no había nada en el cristianismo que exigiera que fueras al templo a orar 3 o 4 veces al día. Eso era el judaísmo. Y así todavía estaban bajo las exigencias de la ley, a pesar de que habían reconocido a Cristo como su Mesías y eran creyentes en eso.
pero no fueron liberados de la ley. Y así, esto es lo que trato de señalar, que esos primeros capítulos de los Hechos todavía son Dios tratando con la nación de Israel, y el lenguaje es tan claro. Hombres de Israel, ven. Y luego finalmente, cuando fue evidente que Israel no iba a aceptar a su Mesías, en Hechos capítulo 9, algo totalmente diferente ocurre nuevamente en la operación de Dios, que es, Él salva al mismo hombre que estaba tratando de destruirlo desde el judaísmo, Saulo de Tarso. Y mientras el viejo Saulo de Tarso estaba lidiando con su ceguera y los resultados de esa experiencia, en el camino a Damasco, Dios le dice a un hombre en Damasco, Ananías por nombre, ¿y qué le dijo? No tengas miedo de esto, hombre, voy a enviarlo lejos, de aquí a los gentiles, y él va a sufrir por causa de mi nombre. Está bien, y así en nuestra línea de tiempo entonces podemos ver eso. Después de que Israel rechazó al Mesías, Israel rechazó toda la predicación de Pedro y de los 11. En esos primeros años después de la crucifixión, Dios ahora envía a Israel de regreso a una dispersión, especialmente después del 70 después de Cristo y la destrucción del templo, y mientras tanto ahora está haciendo justo lo contrario. Y hemos mencionado esto más de una vez en este programa. Ahora, en lugar de tratar principalmente con Israel, ahora está tratando principalmente con los gentiles, aunque habrá judíos que pueden entrar en este cuerpo de Cristo de manera individual, pero no como nación, como Dios estaba tratando con ellos en aquel entonces. Y así es como entra en escena el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo, apóstol. De hecho, mientras escribo esto, busca Romanos capítulo 11, versículo 13. Ahora, este apóstol ya no es como los 12 eran, el apóstol de Israel, pero en Romanos capítulo 11, versículo 13 es tan explícito que no hay forma de que podamos discutirlo. Romanos capítulo 11, versículo 13, porque tanto les hablo a ustedes, gentiles, en la medida en que soy el apóstol de los gentiles. Romanos 11, versículo 13. Inglés sencillo. Porque les hablo a ustedes, gentiles, en la medida en que soy el apóstol de los gentiles. Y ahora dice, no voy a quedarme atrás en eso. Magnífico mi oficio. Está bien, otro versículo que dice casi lo mismo. Regresa conmigo a Efesios capítulo 3 y luego volveremos a algunos Corintios. Pero Efesios capítulo 3. Y por eso estoy dedicando tanto tiempo a las epístolas de Pablo, porque aquí es donde nosotros como gentiles tenemos que dedicar la mayor parte de nuestro tiempo. Ahora, eso no cancela el resto de las escrituras. Sé que algunas personas me han acusado de decirles a las personas que simplemente desechen los 4 evangelios. Ahora ustedes saben mejor que eso. Pero sin embargo, nunca quitamos ninguna parte de las escrituras, pero tenemos que establecer prioridades. Es como en todo. Además, y la prioridad para el creyente gentil de la era de la gracia y el judío, a medida que ha entrado en el cristianismo como una persona nacida de nuevo, es que estas epístolas paulinas son donde encontramos la verdadera esencia de nuestra fe y práctica. Porque los 4 evangelios, como dije hace un momento, eran Cristo bajo la ley. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Está bien, ahora mira lo que dice en Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2. Por esta causa, debido a todo lo que ha escrito en Efesios 2, como porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. Está bien, debido a lo que ha escrito en el capítulo 2, él dice, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo, por quien ustedes gentiles, ¿ves qué claro es eso? Y luego el versículo 2, si has oído hablar de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada, pero no se detuvo ahí. ¿A dónde fue después? A ustedes, gentiles. Y así, tengan paciencia conmigo mientras paso tanto tiempo en las epístolas de Pablo. Es por este mismo concepto que Dios ha llamado a este hombre como el apóstol de los gentiles,
Él ha inspirado a este hombre a escribir la mayor parte de nuestro Nuevo Testamento. Y como dije cuando comenzamos nuestro estudio de las epístolas de Pablo, hace mucho, mucho tiempo, cuando empezamos en Romanos, de todos los manuscritos existentes del Nuevo Testamento, algunos de ellos tienen los evangelios en varios órdenes. Algunos tienen las epístolas pequeñas al final en diferentes órdenes, pero siempre, cada vez las epístolas de Pablo están en el mismo orden idéntico. Ahora, eso solo me dice que el Espíritu Santo ha estado sobre esa parte de nuestro Nuevo Testamento, de modo que nadie ha podido manipularlo. Está exactamente donde pertenece desde Romanos hasta Hebreos, así que mantén todo eso en mente mientras sigo dedicando semana tras semana a estas cartas a las diversas iglesias de este apóstol. Está bien, ahora si quieres regresa a 2 Corintios capítulo 5, y así como el apóstol de los gentiles ha escrito ahora para este periodo de tiempo que pensamos que estamos acercándonos al final, pero sin embargo sigue siendo tan apropiado como el día en que lo escribió. Y así dice de nuevo en el versículo 14 de 2 Corintios 5, por lo tanto, concluimos o juzgamos que si uno murió por todos, entonces todos estaban muertos. Bueno, lo siento, no llegamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Iba a usar eso a continuación, sé que lo estaba. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2. Versículo 1. Y de nuevo recuerda que Éfeso era una congregación gentil. Ahora, estoy seguro de que había un pequeño grupo de creyentes judíos en todas estas iglesias, pero eran predominantemente gentiles. Y ahora dice, y a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, os ha vivificado. Ahora esa es la suerte de cada ser humano. No, porque fueran paganos, no por su religión, no por su inmoralidad. Estaban muertos en delitos y pecados porque eran hijos e hijas de Adán. Y, espero que la gente no se canse de que lo repita, pero tenemos que entender que cada uno de nosotros estaba muerto en pecado, porque somos la descendencia de Adán. ¿Está bien? Y luego dice en el versículo 2 de Efesios 2, en el cual, mientras estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos viviendo en la carne. Y así, ¿en qué en tiempos pasados caminasteis según el curso de este mundo? Según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que para el mundo perdido, todavía están muertos en delitos y pecados. Está bien, ahora volvamos a 2 Corintios capítulo 5 y el siguiente versículo, versículo 15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y que murió por todos. ¿Ves cómo la Escritura constantemente trae esto? Él murió por todos, que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. ¿Qué es eso? ¿El Evangelio? ¿Ves cómo seguía apareciendo a lo largo de toda la escritura de Pablo? Y recuerdas que lo lineó como el Evangelio en 1 Corintios 15, como Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Escucha, si creemos en cualquier cosa que no sea eso, no estamos creyendo en el Evangelio. ¿Y es un evangelio falso? Pero esta es la razón por la que el Espíritu Santo ha impulsado a un hombre a mencionarlo y mencionarlo y mencionarlo, cómo Él murió por nuestros pecados y resucitó. Me viene a la mente un versículo. Regresa conmigo a Hebreos. Ahora ya sabes, les dije a las personas el sábado que me gustaría verlos desgastar su Biblia entre las 8:30 y 5. Y eso es lo que creo que Dios espera que hagamos. Usa este libro hasta que esté completamente desgastado, entonces ve y consigue otro. Creo que este es el séptimo que tengo desde que empecé a enseñar, pero desgástalo. Eso es lo que Dios quiere. Está bien, Hebreos capítulo 2.
Hebreos, capítulo 2. Y una vez más realmente lo deja tan claro. Verso 9, Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y honra, para que Él, por la gracia de Dios, debería que... ¿Cuántos? ¿Para cuántos? Muerte. Cada hombre, ¿ves? Él murió la muerte que cada ser humano debería haber tenido, pero lo hizo de manera sustitutiva en su nombre. Y así como he dicho tan a menudo, qué desperdicio que Dios ha hecho todo lo que cada ser humano ha necesitado para la salvación, y sin embargo la gran mayoría lo está pisoteando. Espero que la última encuesta que leí, espero que sea cierta, me cuesta un poco creerlo. Pero este encuestador, en particular, declaró que más del 50% de los estadounidenses son cristianos nacidos de nuevo. Vaya, yo pensaría que tendríamos una nación diferente si eso fuera cierto. Pero esperemos que sí. Vaya, odio pensar en alguien. Saliendo hacia una eternidad perdida, viendo cómo Cristo ya ha pagado el precio. Está bien, volvamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 15. De nuevo, y dado que Él murió por todos, para que los que viven vean, no todos van a estar, ¿qué debería decir? Disfrutando los resultados de su muerte, porque no lo han creído. Pero para aquellos que han creído en el Evangelio y se han vuelto espiritualmente vivos, no deberían vivir más para sí mismos, sino que deben vivir para Él, que murió por ellos y resucitó. Ahora estoy bastante seguro, tengo confianza en que Dios no espera que cada creyente sufra, como lo hizo el apóstol Pablo. No creo que Él espere eso. Pero, por otro lado, no creo que tengamos que asumir la idea de que, dado que somos cristianos, todo va a ser un camino de pétalos de rosa. De ninguna manera. Vamos a tener pruebas y tribulaciones. Vamos a tener dolor, sufrimiento y enfermedad, igual que cualquier otra persona, pero tenemos esta bendita seguridad de que, sea lo que sea que enfrentemos, el Señor está con nosotros. No estamos solos, pero, por otro lado, sí espera que vivamos para Él, en la medida de lo que está dentro de nosotros, y a medida que Él nos da orientación y dirección para hacerlo. Pero mira, demasiadas personas están completamente desinteresadas. Oh, sí, soy cristiano. No voy a ir al infierno cuando muera. Voy al cielo. Y ahí es donde lo dejan. Pero mira, eso no es lo que Dios quiere. Y de nuevo, lo he usado en el programa antes. Y lo repetiré otra vez. Recuerdo cuando la Rusia comunista parecía que iba a conquistar el mundo. Y creo que muchos de nosotros pensábamos que no había nada que pudiera detenerlo. El gigante del comunismo. Y eso fue probablemente a principios de los años 80. Y no había señales de que finalmente se estuviera desmoronando. Pero recuerdo haber leído, creo que fue en la revista Time, una pequeña caja en la parte inferior de la página donde el reportero había entrevistado a un trabajador comunista, ordinario. Era un trabajador de fábrica, algo así. Y me alarmó que cuando salía del trabajo por la tarde, él iba a la sede comunista, a la ciudad donde vivía, iba a la sede comunista y trabajaba para el partido. Hasta las 10, 11 de la noche, su familia era lo segundo, todo era lo segundo, comparado con su amor y la promoción del comunismo. Y mientras leía eso hace muchos años, a menudo pensaba, Dios mío, ¿y si los cristianos siquiera se acercaran a eso? Si pudiéramos acercarnos a eso, ¿qué mundo tan diferente estaríamos viviendo? Está bien, así que volviendo nuevamente al versículo 15. Así que el núcleo de toda nuestra actividad es el hecho de que sabemos que Él ha muerto por nosotros y ha resucitado de entre los muertos. Está bien, ahora versículo 16. Por lo tanto, ahora tomemos esto despacio y con cuidado. Por lo tanto, de ahora en adelante, ahora, ¿qué significa la palabra de ahora en adelante? ¿Sabes? Soy muy exigente con las palabras. Cada palabra
de ahora en adelante, ¿qué significa a partir de ese momento? ¿Ves? Él no va a volver a Juan el Bautista. Él no va a volver al ministerio terrenal de Cristo. Él va a volver a ¿qué? Su muerte, sepultura y resurrección. Ahí es donde las cosas realmente comienzan a moverse para nosotros los gentiles. ¿Recuerdas? Oh, escucha, tenemos que usar las Escrituras. El Evangelio de Juan, vuelve conmigo hasta el principio, capítulo 12. Y sé que esto es difícil de aceptar para algunas personas, un gran desafío, pero escuchen, tenemos que entender eso. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios estaba tratando con su pacto. La gente bajo la ley y todos los profetas escribieron bajo la ley y lo practicaron al máximo. Pero una vez que la muerte, sepultura y resurrección se nos ha revelado a los gentiles como el plan de salvación de Dios, ahí es donde tenemos que empezar. Está bien, el Evangelio de Juan, capítulo 12, y nuevamente comenzando en el versículo 20. Y había ciertos griegos, gentiles, entre ellos que vinieron a adorar a los pies. Ahora, no dice que vinieron a adorar, así que no trates de ponerles la etiqueta de prosélitos. Creo que solo eran espectadores, curiosos. Y estos gentiles vieron a estas multitudes de judíos llegando de todo el mundo para estos diversos días de fiesta. Por supuesto, es el día en que se acerca la Pascua. Y así estos gentiles que estaban entre ellos y que vinieron a adorar, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe viene y le dice a Andrés. Andrés y Felipe van y le dicen a Jesús: hay algunos gentiles y quieren verte. ¿Jesús los acepta? No, de ninguna manera. Pero ¿qué dice él? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ahora mira esto. Esta es una lección tremenda en teología. Que si este grano permanece en el suelo o está solo, tiene que morir antes de que pueda dar vida. ¿Está bien? Así que, si un grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo. Y si muere, da mucho fruto. Bueno, ¿qué está diciendo? A menos que ese grano germine y brote el tallo del grano y saque la cantidad de espigas que están en ese tallo, ese grano se queda solo. Pero si muere, si germina y si da nueva vida, entonces, ¿cuál es el resultado? Esa cabeza entera de tal vez 100, 120 granos de trigo, ¿a qué se refería con su propia muerte? ¿Y sepultura? ¿Y cuándo moriría? ¿Y cuándo resucitaría de entre los muertos? Entonces estos gentiles podrían entrar en la historia. Él podría ser el objeto de su fe como resultado ahora de su muerte, sepultura y resurrección. Y realmente no hasta... Y así esto, de nuevo, es a lo que Pablo se refiere en 2 Corintios 5. Por lo tanto, de aquí en adelante. Y de nuevo haré la pregunta, ¿de aquí en adelante? ¿Desde cuándo? Desde su muerte, sepultura y resurrección. Está bien, así que de aquí en adelante. No conocemos a ningún hombre después de la carne. Ahora, no tengo tiempo para profundizar en eso. Haremos eso en el próximo programa, pero no pierdas esto. El de aquí en adelante se refiere a su muerte. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Felding, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Felding, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a los ministerios Les Felding. Ruta 1, Box 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Felding es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez, o a través de la Biblia con Les Felding. Sí.